que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Les deseo lo mejor de este viernes 30 de junio de 2023. En la producción Génesis Rodríguez y Ámbar Baroni, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Es un día duro para nuestro equipo, para mí en lo personal y para la libertad de expresión en Venezuela. Esta, como muchos de ustedes seguramente saben, es nuestra última transmisión vía plataformas digitales, por un tiempo al menos. Luego de 93 años de transmisión casi ininterrumpida, toca decir hasta luego en lo personal. Tengo un profundo dolor en el alma. Toda mi carrera la he hecho con Radio Caracas, más de 20 años compartiendo sus valores y su compromiso con la democracia, las libertades, con el país. Solo tengo agradecimiento con el equipo extraordinario que me ha tocado compartir, con la audiencia, con el director general Jaime Nestares. Se lo dije en privado, se lo repito en público. Gracias por el apoyo, por la confianza incondicional en cada etapa de mi carrera desde la universidad. Y por supuesto a nuestros anunciantes que nos han acompañado a lo largo de todo este tiempo. Son momentos muy complicados, difíciles para la libertad de expresión, para los ciudadanos, para Venezuela. Y aunque estoy triste, tengo fe en mi país. Sé que volveremos a vernos en democracia. Decía Ortega y Gasset, existir es resistir. Y eso me da pie para darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Yo le agradezco haber recibido nuestra llamada, nuestra invitación, porque, bueno, con él vamos a hablar acerca de los retos que tiene nuestro país por delante. Perkins Rocha forma parte del equipo de 20 Venezuela, es abogado, profesor universitario. Bienvenido, doctor. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Bueno, para ti, por haber sido profesional durante tantos años en ese medio, pero para nosotros, los que estamos de este lado de la pantalla, de los receptores, como ciudadanos, simplemente que hemos acudido todas las mañanas a recibir de ustedes la palabra, también es un momento fuerte y muy difícil. Y antes que pensar en cualquier situación presente y futura, lo primero que llega a nuestras conciencias y a nuestro ánimo es la palabra hacia ustedes de agradecimiento. Agradecimiento a ustedes en lo individual por haber asumido tan difícil rol y desempeño durante tantos años, haber sido, digamos, constante con la palabra y con la verdad, dos valores que han sido en los últimos años despreciados por un sector, pero que es de alguna forma la luz que ha iluminado a muchos de los ciudadanos que estamos de este lado, esperando simplemente el regreso de la libertad. Palabra y verdad han sido nuestros instrumentos para resistir, y ustedes han estado de ese lado de la pantalla dándonos palabra, verdad y luz. Nuestro corazón hacia ustedes solamente alberga agradecimiento, y cuando lo expreso en nombre de mi organización política, en nombre de muchos ciudadanos que en este momento nos están oyendo y que han acompañado desde la mañana, desde que abre el sol, el día a día, sus vidas, luz de ustedes.
Por favor, sientan que lo han hecho bien y que estamos muy, muy agradecidos. Este, eh, Nada, seguimos y estamos conscientes de que nuestro esfuerzo, también individual, hará posible el regreso de ustedes y de todos nuevamente al espacio grande que queremos, que es, en definitiva, nuestro país. Así es, Gracias, María doctor. Alejandra. Muchas gracias, Gracias, muchas doctor. gracias. A usted por sus palabras y a tantos mensajes que hemos recibido por distintas vías. La verdad, un abrazo muy grande de nuestra parte. Yo quisiera iniciar conversación el día de hoy con nuestro invitado acerca de este reto tan difícil, lleno de obstáculos para alcanzar el objetivo final que desea la mayoría de los venezolanos que están en territorio nacional, que han tenido que salir de Venezuela, en muchos casos huyendo de la situación. Ayer, sin ir más lejos, doctor, inicio por allí, el periodista Víctor Amaya informaba que 4 personas fueron detenidas en el marco de la actividad que realiza la candidata a primaria de su organización, María Corina Machado en Barinas. Se trata de Alirio Colmenares, Ronald Durán, Ismael Torres y Jonas Montilla. Eh, pues yo le pedía un comentario sobre esta situación, sobre las amenazas de inhabilitación contra la candidata y otros de los dirigentes políticos de la oposición. ¿Cómo hacer frente a esta situación para alcanzar el objetivo final, que es, volver a la democracia? Lo escuchamos. Ha sido difícil. Hemos tenido que aprender a ejercer democracia en dictadura. Pareciera un contrasentido la frase, ¿no? Eh, un poco extremando las condiciones de seguridad, pero también no dejando de movernos en todos los planos, tanto en los planos intelectuales como en los planos físicos, e inclusive en los planos espirituales, también hay que decir. Movernos significa saber qué nos circunda, tomar decisiones y no dejar de actuar frente a la adversidad. Eh, eh, Qué casualidad que la aspirante a ser participante en la hoy candidata a las primarias, María Corina Machado, que es la que se está moviendo quizás con mayor extensión en el país, es la que está sufriendo estos embates de la dictadura. No hay camión que ella toque que no sea, digamos, detenido, inspeccionado, vuelto a inspeccionar, simplemente buscando excusas para detenerlo, para que no avance. Y lastimosamente también se han llevado detenidos a sus conductores, a sus asistentes, al conductor, al chofer. Hemos tenido 3 eventos importantes, uno aquí en Caracas y 2 en el interior, donde efectivamente esto ha ocurrido y en este momento un vehículo aquí en Caracas todavía permanece detenido, simplemente por razones de inspección, es lo que alegan. ¿Qué hacer frente a esto? Pues no desmayar, dar la cara. Eh, eh, Eso significa poner en riesgo muchas cosas. Lo han puesto ustedes cuando abren canales de comunicación como este y lo estamos poniendo nosotros como actores sociales, actores ciudadanos, actores políticos, pero digamos, si dejamos de hacerlo, pues sería la oscuridad total y por lo menos estamos dando en este momento la posibilidad de insistir y sentir que las cosas van a cambiar, porque en la cara de vergüenza de los funcionarios policiales que obedecieron órdenes, así lo decían ellos, órdenes mayores, la cara de vergüenza haciendo lo posible que dentro del mal momento nosotros pudiéramos vivir algo de tranquilidad, en esa vergüenza que ellos se reflejan, donde no tienen palabras para decir la realidad porque saben que están mintiendo. Bueno, ahí también se encierra algo aún de esperanza, porque en definitiva
la vergüenza de aquel que se sabe haciendo algo indebido, pero que lo hace por simplemente necesidades. Ahí, a dar el vuelco, yo te recuerdo, María Alejandra, que yo fui parte de un proceso judicial que nos negamos a obedecer órdenes políticas y que tuvimos que ser objeto de no solamente de escarnio público al que nos sometió el régimen, sino también de persecución a nosotros, a nuestras familias y a nuestros amigos. Y sin embargo, dimos un paso adelante. Es decir, quiero transmitir a los ciudadanos que no somos pocos, no son pocos las personas que están dispuestas a arriesgar y que de ahí, de la vergüenza de esos funcionarios que forman parte del régimen, al momento liberatorio en que dicen, hasta aquí me la calo, no sigo haciendo lo indebido, hay solamente un paso que estamos seguros pronto se dará. Entonces, ¿qué hacer, María Alejandra? Insistir, seguir insistiendo. A algunos les tocará ver esto desde las barreras, otros lamentablemente estamos en la arena y estamos arriesgando un poco más que los demás. Ustedes lo han sentido, todo tu equipo lo ha sentido y bueno, aprovechar un poco estos espacios en que aparentemente el régimen es revisado por otros factores internacionales y tomar un paso más allá les puede costar un poco y en definitiva es nuestra vida y la de nuestros familiares la que estamos poniendo en riesgo. Estamos avanzando, María Alejandra, estamos avanzando entre otras cosas porque sentimos que los ciudadanos nos están acompañando en la provincia. Caracas no es solo toda Venezuela. Sentimos en todos los rincones del país y lo que ha ocurrido recientemente en Barinas con la visita de nuestra candidata y ha ocurrido con otros que en el pasado inmediato también la han visitado es absolutamente emblemático de lo que significa vivir en la especie de cuna protegida del régimen y sentir que son personas que están simplemente esperando la oportunidad para manifestar una voz de reacción que diga esto no lo comparto. Es una tarea difícil, pero no nos queda otra. Y hoy, pues bueno, con luto hay que decirlo, con luto, este espacio se cierra temporalmente, se cierra, se suspende. No podemos decir que se cierra definitivamente, porque estamos seguros que lo recuperaremos con la propia luz que hasta ahora lo ha iluminado. Que así sea, doctor. Ahora, ¿qué pasó con estas 4 personas? ¿Están detenidas? ¿Están libres? ¿Con el camión del cual viven? Porque así lo comenta Víctor Amaya en su cuenta en Twitter. Y por otra parte, ayer pensábamos, justo en momentos en los cuales la Corte Penal Internacional ratifica o aprueba, mejor dicho, que continúa una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad, incluyendo la persecución por razones políticas. Digamos, esta estructura avanza, doctor. Es decir, no acusan recibo. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo escuchamos. Rápidamente, la primera pregunta es que el camión en Caracas sigue detenido, el mismo camión que acompañó el acto de inscripción de la candidata María Corina Machado, pero el conductor y las personas que lo trasladaban están en libertad, pero los bienes todavía no están detenidos, concretamente en Mari Pérez por la Policía Nacional Bolivariana, con el argumento de inspección. Ya lleven 8 días inspeccionando los cereales. Los otros en Barinas fueron absolutamente liberados ya por la presión también ciudadana y por de alguna forma el entendimiento que hubo con las iniciales autoridades. Eh, lo de la Corte Penal Internacional es muy, muy importante, María Alejandra. Eh, se le negó y se declaró improcedente todas las defensas que el régimen había opuesto frente a la averiguación que había adelantado el fiscal Karim Khan. Muchas personas sintieron con la última visita del fiscal, que había entre líneas un pacto, una especie de acuerdo a los efectos de suavizar la investigación. El señor Karim Khan vino
y creó los mecanismos institucionales, entre comillas, esto, para que se llevara a cabo la instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional en el país. Muchos dijeron que esto era el primer paso para que la Corte manifestara una decisión en la cual estableciera que la complementariedad, es decir, el país denunciado como agente ejecutor de agresiones y violaciones a los derechos humanos, empieza a reaccionar y en consecuencia no entro yo, Corte, a examinar porque ya tus tribunales están examinando y hay presunción de que vas a aplicar justicia. Eso se sintió en el ambiente y hubo una especie de atmósfera de angustia. Los hechos demostraron nuevamente que tenemos al frente el señor Karim Khan a un personaje con un perfil muy particular. Es un hombre formado en 1000 batallas a favor de los derechos humanos. Es un hombre que no sacrifica el fondo por las formas. Es aquello de que nos enseñaron de que la cordialidad no quita lo valiente. Él simplemente ha tenido una gestualidad y una narrativa externa, institucional, que adorna de alguna manera decisiones muy contundentes en el centro. En pocas palabras, es como la mano con el garrote, pero con un guante de terciopelo. Creó la oficina y acto seguido declararon sin lugar las acciones que el régimen había intentado para dilatar el proceso de averiguación y entra nuevamente en fase de averiguación por cuanto declara la Corte Penal Internacional que Venezuela no ha atendido por sus mecanismos naturales las graves violaciones denunciadas. Estamos entonces ante la inminencia de una decisión muy importante que creo que va a significar sobre las actividades del régimen. Evidentemente ya son muchas las decisiones internacionales que contra el régimen ha habido. Yo soy beneficiario en lo particular, junto a los doctores Juan Carlos Apix y Ana María Ruggeri, de una decisión que obligaba al régimen a reintegrarnos a nuestros cargos al sistema judicial, concretamente al contencioso administrativo, y esa decisión hace más de 14 años que ocurrió y fue burlada por el antiguo presidente Chávez y ha sido burlada por el actual régimen. En definitiva, el perfil de Venezuela, Estado socialista ahora, de forajido internacional, está consolidado. Uno diría vulgarmente que es una raya más para un tigre, ¿no? Pero es una decisión que pesa porque a diferencia de las anteriores, que fueron decisiones políticas contra el Estado, estas decisiones son penales contra los personeros directos del régimen, léase Nicolás Maduro y parte de lo que ha sido el cinturón militar que lo ha acompañado. Entonces, no estamos frente a una decisión política internacional más, no porque las anteriores no sean importantes. Las anteriores fueron del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta es de la Corte Penal Internacional que castiga penalmente a los infractores. Una corte que viene también de haber castigado recientemente al señor Putin, por cierto, y a quien en definitiva no ha podido ejecutar su decisión. Pero hay un concierto internacional y las cosas se mueven de tal forma que a veces el solo anuncio hace que la movilidad del régimen pudiera trancarse por una decisión como esta. Es decir, independientemente de que la cumplan o no la cumplan en lo inmediato, tiene un peso específico, el cual evidentemente va a tratar de aminorarlo el régimen, pero va a pesar mucho en las relaciones internacionales. A nadie le gusta vincularse con alguien que ha sido tachado internacionalmente de delincuente y en
Si me permite, doctor, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quiero referirme a este punto, porque lo hemos analizado con distintos expertos en el área internacional, en el área jurídica, y algunos opinan que lejos de lo que podríamos creer, podrían decidir, bueno, atornillarse en el poder, justamente por el temor a ser sometidos a un proceso o a quedar, digamos, sin ningún tipo de protección frente a este tipo de procesos judiciales. Al regreso yo le pediría un comentario porque el reto que tienen los demócratas de nuestro país no es menor, tomando en consideración, insisto, esta acusación por presuntos delitos de lesa humanidad. Al regreso, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty woman. Na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty woman. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hoy, insisto, un día especialmente duro para nosotros, para el equipo de Radio Caracas y creo que para el país, para la libertad de expresión en Venezuela. Pero continuamos. Estamos conversando con el doctor Perkins Rocha, que forma parte del equipo de 20 Venezuela. Yo le dejaba una inquietud, doctor, porque da la impresión, eso nos han dicho, y es un punto de vista a tener en cuenta, que, bueno, en esta estructura que mantiene el poder en nuestro país, podría haber quienes piensen que la mejor decisión es radicalizarse, tomando en consideración la amenaza cierta de ser sometidos a la justicia internacional. ¿Cómo lo ve usted y cómo enfrentar esta situación desde el punto de vista de los dirigentes políticos que están promoviendo una transición? Lo escuchamos. Fíjate, María Alejandra, hasta ahora, lejos de lo que ha vendido el régimen y le ha comprado parte de la oposición acerca de las sanciones económicas que contra el régimen ha habido, las sanciones se han dictado, pero han permitido espacios al régimen de negociaciones que le han abierto caminos para financiar su actividad.
fíjate lo que ha significado desde todo punto de vista, pero principalmente económico, la explotación indiscriminada que hacen en el arco minero. Es decir, a través de de los pocos países que aún le quedan, Irán, Turquía, ellos tienen una actividad importante acá que les permite de alguna manera cierto flujo de divisas y, digamos, probablemente más limitadas que las que antes tenían, pero como contraprestación a eso, de acceso más rápido. Entonces, que las políticas de radicalización en cuanto a las sanciones no dan resultado, pienso que todo lo contrario, pienso que significan simplemente colocar al régimen en una situación, digamos, que lo obliga a tomar decisiones. En este caso, lo ha obligado a abrirse en algunos espacios. Se arrinconan, dices tú, se Atrincheran, cierran. es una posibilidad, es lo que han hecho durante los Bueno, últimos pero lo 20 otro, años, doctor. sí, claro, pero lo otro, pero cuidado, en estos 24 años, más bien lo que ha habido es un acompasamiento, digamos, entre ellos y parte de la oposición y parte de los sectores que tratando de darle un matiz absolutamente distinto a lo que es en el fondo una naturaleza criminal y tiránica. Ellos amorfamente han venido creando una situación de apariencia democrática, más bien suavizando los matices y permaneciendo en el poder porque han sabido utilizar fraudulentamente formas democráticas. No creo que haya habido realmente una política radical de nuestra parte en el sentido de que hayamos podido arrinconar al régimen. Hasta ahora las sanciones económicas las pudieron burlar, mientras había el momento Perdón, mayor. doctor, pero es que vale la pena recordar lo que hemos vivido. Es decir, durante los últimos 20 años, la sociedad venezolana ha salido masivamente a manifestar y ha habido momentos en los cuales, bueno, han tenido que sentarse. Luego esto ha terminado muy mal. Estamos en la situación que estamos, lamentablemente, pero ha ocurrido. Ha habido momentos donde ciertamente han tenido que detenerse. Y por esa razón, por cierto, están en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad. Yo le pediría un comentario porque pienso en la declaración ofrecida por María Corina Machado. Claro, no sé si usted puede responder por ella, pero en una entrevista con el Clarín de Argentina decía, al chavismo le conviene una negociación real para su salida. ¿En qué términos? Lo escuchamos. Bueno, esto es sencillo, María Alejandra. Ellos no han, la justicia internacional, para decirlo en términos claros y comprensibles para quienes nos oyen, no ha podido demostrar su efectividad con los grandes, digamos, peces gordos del sistema internacional corrupto. Llámese Putin, llámese algunos. En nuestro caso, se tratan de los peces menores, los que forman parte de esa estructura y quedaría abierta, si esto sigue manejándose en estos términos, quedaría abierta la posibilidad de unas medidas importantes sobre los personeros actuales del régimen. Probablemente no sea Maduro, probablemente no sea su entorno inmediato, pero probablemente empiece por alguno del tercero o cuarto circuito, del cuarto círculo, y eso es un riesgo que se respira en el ambiente. ¿Cómo saber aprovechar esa circunstancia y cómo poder colocar esa circunstancia dentro de un manejo internacional de negociación, recibir quid pro quo, es decir, a cambio de esto yo necesito mayores espacios de libertad, mayores espacios, digamos, de participación política libre, mayores espacios de desarrollo, mayores espacios de alivio económico para la población? Eso, digamos, no se consigue si no hay, por un lado, alguna medida de fuerza que pueda obligarlos a ellos a llegar a ese terreno. Eso no ha ocurrido hasta ahora, porque las sanciones han sido absolutamente tibias, lejos de lo que se ha pretendido vender. Una decisión
como la que pudiera darse en la Corte Penal Internacional cambiaría un poco el matiz de la circunstancia. Evidentemente nos colocaría en una situación de alto riesgo a los factores políticos que estamos de alguna forma trabajando en que esto se dé, pero al mismo tiempo permitiría, digamos, alzar un poco las circunstancias a un terreno donde pudiéramos estar negociando realmente los espacios de libertad que anhelamos, definitivamente. O sea, esto es una construcción progresiva, María Alejandra, no es un solo momento el que vamos a tener, de varios momentos, y algo de esto también debe estar ocurriendo en otra parte de la comunidad internacional que nos pueda de alguna forma coadyuvar a llevar a ese estado de circunstancia. Mientras tanto, hay que aprovechar los espacios de libertad que tenemos, los pocos espacios de libertad que tenemos. Y uno de esos espacios de libertad que todavía aflora es el espacio político de vincularse con el ciudadano, que es el que estamos planteando a partir de las primarias. Doctor Perkins Rocha, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Un día, no me cansaré de decirlo, tan duro para nosotros, para libertad de expresión y para nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos en esta parte del programa. Al regreso, vamos a conversar con el director general de Radio Caracas Radio, Jaime Nestares. Quédense con nosotros. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Távola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Távola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Távola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos.
Decía al inicio del programa que solo tengo agradecimiento con todo el equipo, con la audiencia y con el director general de esta estación, Jaime Nestares. Se lo dije en privado, lo repito en público. Gracias por el apoyo, por la confianza incondicional en cada etapa de mi carrera desde la universidad. Más de 20 años compartiendo los valores, el compromiso con la democracia, las libertades y con el país que ha tenido Radio Caracas Radio. Bienvenido en este día tan complicado para todos. Un abrazo. Un abrazo, María Alejandra. Bueno, aquí estamos, una vez más, enfrentando la realidad con mucho optimismo. Creo que hay que dar varias explicaciones. La primera de ellas es que hay que recordar que a Radio Caracas Radio la cerraron el 30 de abril del 2019. Han pasado cerca de 4 años. No han sido 4 años fáciles. Entonces el gobierno tomó además la decisión de intervenir los transmisores, cosa que no deberían de haber hecho. Y en fin, nos cerraron sin ninguna razón ni jurídica ni técnico-administrativa, por decirlo así. Entonces veíamos con mucho optimismo la posibilidad de desarrollar nuestra programación en YouTube y la verdad es que no nos fue mal. Lo que no nos dábamos cuenta es que el país entraba en una senda y en una dinámica de deterioro muy, muy grande y muy profunda y el mercado publicitario se cayó, el valor del spot de YouTube de Venezuela en la plataforma es prácticamente nada, es insignificante y por tanto la viabilidad económica de la empresa estaba comprometida. Pero es que además de eso, ocurrió algo que no nos esperábamos y es descubrir que YouTube es un canal que evoluciona y que los canales donde están estructurados, bien los canales de televisión, bien los canales de radio, con programaciones, no terminan de atraer las audiencias que atraen otras alternativas. Entonces, si unes las cosas más o menos, te vienes a dar cuenta que estás justamente en una posición de una enorme dificultad y estás ante la situación en la que te tienes que plantear hacer una reforma en profundidad y una reestructuración en profundidad del negocio para poder ser eficientes en términos de llegarles a las audiencias. El país se deterioró profundamente también. Todos sabemos que la electricidad es un problema en Venezuela. Todos sabemos que la Internet es un problema en Venezuela. Y además la aceleración de la pobreza hace que las inmensas mayorías de las masas no tengan acceso a Internet porque es bastante cara. Entonces la disminución de audiencia lleva a que tuviéramos una posición, igual que los demás, enormemente débil. Pero a diferencia de los demás competidores que sí están todavía en canales abiertos de radio, en emisoras de radio, estamos en una posición realmente de una profunda debilidad. Y por el otro lado, en los últimos meses hemos recibido de nuevo el acoso típico que estamos ya acostumbrados a enfrentar. Pero lo que no estamos acostumbrados a enfrentar es que la electricidad se nos complicara al punto que esta radio, sin que la gente lo supiera, estuvo cerca de 92 días sin electricidad y gracias a nuestro departamento técnico pudimos estar al aire gracias a nuestra destreza y la planta eléctrica. Y también es verdad que hemos tenido unas enormes dificultades en Internet, la audiencia lo sabe, hemos estado en periodos en donde nos cortaban el Internet y no sabíamos muy bien por qué. Yo no quiero pensar que eso es sabotaje, pero ahí está el resultado. Entonces, si unes todo eso al hecho de que además a los señores de la CanTV se les ocurrió cortarnos todos los teléfonos con independencia de que estuviéramos al día en el pago, pues lo que te anuncia es algo que puede venir. Y lo que estamos viendo es que en toda Venezuela se han cerrado más de 200 radios en los últimos meses. Y han procedido también ahora contra los medios de comunicación digitales, en donde entran en las sedes, incautan los equipos, los rompen y se llevan a la gente detenida. Entonces hemos sopesado responsablemente dos cosas. Uno,
¿Cuál sería la mejor manera de proteger nuestros activos? ¿Cuál sería la mejor manera de proteger a nuestra gente? ¿Es la exposición ante un riesgo de estas características razonable? ¿Es éticamente razonable que por mantener una posición que es enormemente débil en la comunicación hagamos correr el riesgo de los activos y sobre todo de nuestro personal? Esas son preguntas que de alguna manera he tenido que responder, quizás con la solución más fuerte y más dura. Y es que por el momento tenemos que cerrar nuestras operaciones al aire. Nosotros vamos a continuar. Estamos tratando de encontrar nuevas salidas, nuevas plataformas. Estamos ya ensayando algunas plataformas y algunas salidas en donde podamos hacer algo un poco más ajustado, un poco más independiente, tanto de la electricidad como de la internet de este país, para poder llegar a las audiencias quizás de una manera más sencilla y menos costoso para ellos. YouTube es muy costoso también para la gente. Si uno ve la última encuesta Gallup, en donde uno descubre que el 75% de los venezolanos no comen, imagínate qué pueda quedar para tener acceso a Internet. Entonces yo creo que lo sensato es proteger a la gente, proteger los activos, centrarnos todos con nuestra capacidad gerencial y de inventiva y de innovación y encontrar nuevas alternativas, nuevos destinos y sobre todo al preservar todos nuestros activos, nuestros estudios, etcétera, etcétera, estar preparados y listos para poder salir al aire cuando la democracia llegue, cuando la libertad llegue. Pueda llegar en el 24. Ojalá, hay mucha esperanza en eso. Y es pronto, sí, puede ser pronto, pero pronto para nosotros es encontrar la alternativa para poder salir al aire de nuevo de alguna manera, directa o indirectamente. Y en eso estamos, María Alejandra. Y recuerdo muy bien cuando llegaste como pasante y todo lo que creciste en la radio con nosotros hasta llegar a ser uno de los anclas más importantes y una de las personas más influyentes en prensa y opinión de este país. De manera que tú eres para mí uno de los ejemplos de lo que hemos sido capaces de hacer en RCR. Hay mucha gente que nos acompaña hoy, está Adriana aquí con nosotros y otros compañeros que están en otros medios de comunicación, Globovisión, EBTV, que han estado preocupados estos días por nosotros, gente que es muy querida para nosotros y que ha crecido aquí dentro de RCR. RCR ha sido la escuela de los técnicos, la escuela de los periodistas, la escuela de los líderes de opinión. Y me enorgullece mucho estar con ellos y rodeados con ellos hoy en un día tan importante como este, en la comunión de que lo que estamos haciendo es lo éticamente correcto, que lo que estamos haciendo es lo inteligente y que lo que estamos haciendo, nos cueste o no, es quizás, por duro que sea, lo mejor que podemos hacer por preservarnos para un futuro enormemente prometedor para todos los medios de comunicación, para todos los comunicadores que defienden la libertad de expresión, la libertad de información. Está claro que mientras no exista el derecho a la plena propiedad privada de los medios de comunicación, va a ser muy difícil que la libertad de expresión, la libertad de opinión se pueda desarrollar. Y lamentablemente en Venezuela hemos llegado a unos extremos en donde la libertad de expresión, la libertad de opinión está enormemente abrazada, está asfixiada. Tenemos que encontrar nuevas maneras de hacerlo, tenemos que encontrar nuevos caminos y tenemos que encontrar también quizás el camino de lograr liberarnos de esto que nos oprime. Nos llama la atención, digamos, la reflexión inicial de nuestro invitado, porque entre otras cosas decía, vengo con optimismo y yo quisiera ahondar en esto. Desde ayer hemos recibido, seguramente le ha pasado a él, mensajes de distintas latitudes de personas, invitados y en general la audiencia, con mucho pesar por esta situación, reconociendo esta lucha que se ha dado, porque no lo puedo definir de otra manera. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo escuchamos. Bueno, yo lo que he sentido en general desde ayer que se esparció la noticia como pólvora, es un sentimiento de una enorme solidaridad y comprensión. O sea, yo creo que la gente entiende
las dificultades que como grupo hemos tenido. Nuestra posición ha sido una posición firme y vertical. Cerraron Radio Caracas Televisión, cerraron después Radio Caracas Televisión en cable, nos cerraron después 92.9, que era muy importante para nosotros. Finalmente cierran Radio Caracas Radio, por exactamente lo mismo, es decir, por tener una posición enormemente vertical, que es muy sencilla. Mira, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es contar lo que otros no quieren contar. Nosotros lo que hacemos es contarle a la gente lo que el gobierno no quiere que contemos. Nosotros le contamos a la gente lo que otros, por autocensura, sencillamente no quieren contar. Es tan sencillo como eso. Entonces, cuando tú cuentas todo aquello que el gobierno hace, y en general, pues evidentemente no vas a contar solamente las cosas que hace bien, que también lo dices, sino cuentas las cosas que está haciendo mal, cuentas los abusos que están cometiendo con la gente, cuentas los asuntos de corrupción y de robos hacia el Tesoro de la República, pues evidentemente tú te conviertes en una piedra de tranca que el gobierno sencillamente se tiene que quitar de encima. Entonces tú ahí estás en el dilema de o ejerces la libertad de información, que es tu obligación, y la libertad de opinión, que es tu obligación, o sencillamente te tienes que retirar. A mí me da muchísima lástima ver comunicadores y medios de comunicación que se autocensuran todo el día pensando que de alguna manera eso va a sobrevivir. Y en los regímenes totalitarios todos tenemos un número detrás en la espalda. Te va a tocar más temprano o más tarde. El número 1 va primero, el 50 va después. Pero el 50 va después. No hay vuelta de hoja. Entonces yo lo que he encontrado en toda la gente es un sentimiento de admiración hacia toda la plantilla, de todas las gentes que han trabajado en el grupo de empresas UNVC, empezando por Marcel Granier, pasando por Eduardo Sapén y tantos compañeros que de alguna manera dieron la batalla por la libertad de expresión y de opinión y por las libertades políticas del país. Y eso tiene un valor, y yo creo que la gente lo admira. Por eso yo pienso que en la medida en que la libertad regrese a Venezuela, vamos a ser, muy bienvenidos, porque nos hemos ganado la confianza, de la gente. Nos hemos ganado la confianza de que lo que contamos es cierto y que no tenemos ningún miedo a poder contar las cosas. Entonces esto que estamos haciendo hoy es producto de la prudencia, producto de la inteligencia, y la gente lo entiende. Y estamos buscando la manera de regresar pronto, de una manera o de otra. Estaremos presentes, pero seguir corriendo los riesgos que corremos, digamos, por los beneficios que están cada vez más disminuidos, y hacerle correr a la gente que trabaja con nosotros el riesgo de terminar pues donde han terminado. Tenemos 364 presos políticos, la mitad militares, la mitad civiles y entre ellos periodistas. Entonces la verdad es que yo creo que hay que pensar la manera de ser más efectivos desde el punto de vista de poder llegar más y mejor y poder llegarle a la gente de una forma en que ellos puedan tener más acceso. Pero en general lo que he encontrado son mensajes de ánimo, mensajes de admiración, de reconocimiento y de apoyo. Entonces creo que el ambiente y la gente que se ha expresado está entendiendo lo que estamos haciendo hoy. Mencionaba nuestro invitado al cierre de Radio Caracas Televisión. Hay que agregar Radio Caracas Televisión Internacional, 92.9, nuestra señal de Radio Caracas Radio. Este momento, ¿cómo lo define? ¿Es el más duro de todos ellos? O sea, ¿es el fin de un ciclo para comenzar otro? ¿Cómo lo ha vivido usted? Mira, es diferente, porque esto es una decisión pensada, compartida, entendida, sí con sorpresa para la audiencia, no con sorpresa para nuestras gentes. Y digo que es entendida y compartida porque ha sido profundamente discutida. Es decir, no es una decisión que ha sido fácil de tomar por nadie en el grupo. Sí es una decisión impulsada por mí, eso sí debo decirlo, porque de alguna manera quien está aquí al frente y asume la responsabilidad todos los días es mi persona, junto con mi equipo gerencial,
es algo que hemos venido hablando durante un tiempo, lo hemos venido pensando, pero no el cierre como tal, sino sencillamente pensar cuál es la mejor alternativa para poderle llegar a la audiencia. En un medio en donde la electricidad es muy complicada y no la hay para poder llegar como un medio radioeléctrico, donde la internet está enormemente complicada y cada vez más cara, etcétera, etcétera. Ya lo que hemos hablado, yo creo. Entonces, es diferente, sí, porque es algo que, debo decir, es una decisión interna, es una decisión nuestra. Las otras son unas decisiones ejercidas por el poder político, por el abuso, por la demagogia, y que si bien podías estar preparado, el cierre de Radio Caracas Televisión y el anuncio aquel, creo que fue 27 de diciembre, por Chávez en cadena nacional, pues sí nos agarró por sorpresa. Y el cierre de RCTV Internacional, pues también. Y el cierre 92.9, por supuesto también. Y el cierre, aquel 30 de abril del 2019, en el que sencillamente nosotros no estamos transmitiendo nuestro informativo y nuestros programas de opinión como cualquier otro día. Bueno, pues por los acontecimientos que estaban ocurriendo en La Carlota y en el resto del país, bueno, se sintieron, no sé, preocupados y de forma aspavéntica, exagerada y desproporcionada, decidieron cerrar la radio, y sí debo decir que nos tomó por sorpresa, porque además el evento fue sumamente abusivo, con la entrada de Conatel, con apoyo militar, dentro de las instalaciones. No fue muy agradable, tomaron con armas las instalaciones de transmisión en el Junquito, asaltaron los transmisores, se llevaron las piezas importantes ahí. De manera que esto es una decisión pensada, es una decisión compartida, es una decisión que probablemente algunos no entiendan. Estaremos aquí para poderlo explicar, estamos a disposición de poderlo explicar con el mejor de los detalles posibles, que no amerita hacerlo aquí ahora, pero estamos a la orden. Pero yo creo que en términos generales la gente lo entiende, pero la diferencia fundamental es esa. Nosotros estamos tomando la decisión, es una decisión controlada, es una decisión fundamentada, es una decisión tranquila y enfocada fundamentalmente a regresar pronto. Ahora, insisto con esto, ¿por qué el optimismo? Porque mucha gente podría pensar, bueno, es un momento complicado, duro, es una decisión que no ha sido fácil, como lo reconoce nuestro invitado. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo no creo que el optimismo y el pesimismo sea la palabra, en el sentido de que eso es más un estado de ánimo, más que una actitud. Nuestra actitud ha sido siempre la actitud de ser innovadores, somos emprendedores, hemos modernizado la radio en estos años. Tú has visto la evolución de RCR en todas y cada una de sus capacidades, de ser una radio AM, evolucionar hacia la información y la opinión. Hemos sido capaces de entrar en todos los medios digitales. Y bueno, los medios digitales han evolucionado y ahí vamos. Yo creo que nuestro equipo gerencial y nuestro equipo de prensa tienen unas capacidades y una fuerza para poder crear cosas nuevas y para seguir hacia adelante, de manera que, lejos de yo pensar que esto podía generar pesar, debo decir que lo que estoy encontrando son todos los días propuestas e ideas nuevas e muy innovadoras, de manera que yo creo que de alguna manera vamos a encontrar una salida, una rendija por la cual escaparnos del gato que trata de atraparnos todos los días. Jaime Nestares, 1.000.000 de gracias por todo. Realmente se lo dije en privado. Creo que no hay tiempo en este espacio para recordar, bueno, son más de 20 años. Todo lo que hemos compartido. Yo he crecido con Radio Caracas, he hecho mi carrera con RCR, insisto, compartiendo los valores y el compromiso con la democracia, las libertades, sobre todo con Venezuela.
Gracias por la confianza y el apoyo incondicional durante todo este tiempo. Envío un abrazo muy grande y a todo el equipo. Han sido momentos muy complejos. Nos ha tocado vivir y aquí estamos. Un abrazo enorme al equipo extraordinario que tenemos, también tan comprometido, a la audiencia que nos ha acompañado durante todo este tiempo, a los anunciantes. Gracias por el apoyo. Un abrazo enorme. Sé que va a continuar allí para seguir explicando esta decisión, esta situación que, ha generado una reacción en cadena en todas las latitudes. Un abrazo muy grande. Recuerdo cuando llegaste, todavía recuerdo haber sido tutor de tu tesis, Brisas del Paraíso, la primera radio comunitaria, el primer proyecto de radio comunitario. Recuerdo además tu enorme inquietud por la responsabilidad social de los medios de comunicación. Fue algo que me sorprendió de una persona tan joven entonces, que tuviera esa preocupación y esa motivación. Y la tesis, por cierto, salió muy bien punteada en el tribunal. La verdad es que estuve muy contento. Siempre me sorprendiste y creo que eres un gran ejemplo del ejercicio de la libertad de información y la libertad de expresión. Creo que uno de los trabajos más hermosos que he tenido aquí en Radio Caracas Radio es que jamás he tenido que decirle a nadie a quién entrevistar ni cómo entrevistar. Nos hemos rodeado de gente que se parece a nosotros, que tiene los mismos valores, los mismos principios, que entiende lo que es la ética, el valor y la moral, y han trabajado entre nosotros. Y nunca he tenido, en todos los años que he trabajado como director de esta radio, jamás que llamarle la atención o decirle a un profesional qué debe hacer en una entrevista, cómo debe hacerla, qué no debe hacer, qué no debe decir. Yo creo que una de las cosas más gratas que tengo en mi carrera es el poder haber dirigido a un grupo de profesionales que han sido libres. Ese valor, la verdad, no tiene precio, sobre todo tomando en consideración lo que nos ha tocado vivir a lo largo de todos estos años. 1.000.000 de gracias, no me cansaré de decirlo. Un abrazo muy grande y hasta luego. No puedo decir otra cosa. Un abrazo. Nosotros, despedimos este espacio, pero el señor de Benestares continúa allí. Entiendo por todos los medios. Él seguirá explicando, expresando su opinión. A todo el equipo, gracias. Ya tendré la oportunidad de decirlo también en privado. Nos despedimos y nos vemos. Esperemos vernos pronto. Un abrazo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Cuentos de Espanto y Brinco, una producción nacional independiente de Marta Rosenthal, certificado número 5476. Cuentos de espanto y brinco, tan sorprendentes que lo vas a contar. Un mundo de sal. ¿Cómo se sentiría entrando a un mar que lo pone a flotar sin llevar ningún aditamento? Eso ocurre en un lugar insólito, ubicado entre Israel y Jordania, frontera entre ambos países. 6 veces más salado que los océanos, permitiendo la fácil flotación del cuerpo humano, produce en los bañistas efectos sorprendentes.
Lo conocemos como Mar Muerto, pero realmente es un lago hipersalado. Se podría pensar que ante tanta salinidad, nada vivo podría sostenerse allí. Pero nos equivocamos. En sus profundidades viven las artemias, una especie de crustáceos habitantes en la Tierra desde la época de los dinosaurios. Considerado el punto más bajo de la superficie de la Tierra, se le convirtió en un centro de investigación y tratamiento para algunos problemas de salud, pues su baja radiación ultravioleta y la alta presión atmosférica tiene efectos positivos sobre ciertos padecimientos. Son muchas las rarezas de esta región planetaria. Desde la confección de cosméticos basados en la sorprendente cantidad de minerales de sus arenas, haciéndolas únicas en el mundo, hasta el encuentro en la zona jordana de una roca puntiaguda que nos recuerda la bíblica mujer de Lot. Sí, aquella que por voltear a ver la destrucción de la ciudad de Sodoma terminó convertida en sal. Pero esto no es todo. A orillas del lago donde quedaba la antigua Palestina se encuentran las ruinas de Qumran, donde fortuitamente se descubrieron los llamados rollos del Mar Muerto, que tienen mucho que contarnos. Descubrirlos no fue lo único que se logró. En las excavaciones también se encontró un centro esenio que guardaba la pureza ritual y el calendario celeste. Pero de este fantástico tema les hablaré en otra oportunidad. Cuentos de espanto y brinco. Música y mezclas, Jackie Schreiber. Investigación y textos, Marta Rosenthal. Producción y dirección, Luis Alberto Gómez. Correo de contacto, cuentosdeespantoybrinco@gmail.com o a través del Facebook Cuentos de Espanto y Brinco. Los acompañó Olga Velasco. RCR presentó Cuentos de Espanto y Brinco.